Hoy vamos a hablar de Isabel de Borbón, de Felipe IV de España, del Conde de Villa Mediana y del teatro. ¿Cómo nos gusta hablar de teatro? Hágame acordar que hablemos un día del teatro japonés o del teatro oriental, y de esas cosas. Pero hágame acordar en otro momento, ¿no? Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de Felipe IV. Ajá, no. O sea, no interrumpa el programa para hacérmelo acordar. Discúlpeme, no lo hago más. Bueno. Comencemos hablando de la primera esposa de Felipe IV de España, que fue una reina muy simpática, una de las más simpáticas y alegres de la historia de España. Se llamaba Isabel y era hija nada menos que del rey Enrique IV de Francia, nuestro amigo, y de María de Médicis. Había nacido en el año 1603. En el año 1615 se produjo el encuentro entre Isabel y Felipe, que ya se habían casado por poderes. Ya sabe cómo es el asunto. Te casaban en aquel entonces con alguien a quien vos no conocías. A lo mejor te daban un retrato, pero incluso había matrimonios, como es el caso de este, que se celebraban cuando los dos contrayentes eran muy niños. La chica, cuando se conocieron, tenía 12 años y el novio 10. Hubo boda, pero a la noche durmieron en palacios separados. La consumación tuvo lugar 5 años más tarde. Ya para entonces Isabel se había transformado en una muchacha más o menos linda, ¿no? Mediana estatura, rostro muy agraciado, de inteligente expresión, cabellos negros y cuerpo armónico. O sea, somero. ¿Qué no le gustó? No me gustó el estilo del cronista. Ah. Cuando el cronista, y más cuando el cronista acostumbrado a la adulación, procede con tanta cautela, es que se trata de un bagallo. Bueno, de todos modos, con Isabel llegó la risa a la corte española. Se hizo aficionada a los toros. Quiero decir que iba a ver las corridas de toros, ¿no? Sí. No como la mujer de Minos, digamos. Claro, también a la caza, y compartía, parece que con bastante entusiasmo, el lecho conyugal. Además, a los reyes, a los dos, a Felipe IV y a Isabel de Francia, les gustaba mucho el teatro, y se dedicaron a fomentar el teatro. A menudo parece que Felipe e Isabel formaban parte del elenco, si es que a eso le puede llamar a usted fomentar el teatro. Y vale la pena detenerse un poco aquí. Las representaciones comenzaban en aquel entonces a primera hora de la tarde, se daban generalmente en el Coliseo de la Cruz, un lugar que otorgaba las ganancias obtenidas a un hospital de enfermos de sífilis, enfermedad de la cual el rey Felipe IV no se libró nunca. Los nobles iban a los balconcillos de la corrala y el resto de la gente al patio. Las mujeres no podían permanecer junto a los hombres y entonces las mandaban a la parte de atrás del patio, llamada la cazuela o también el gallinero. Era un lugar abierto, naturalmente, ¿no? Algunos llevaban la silla desde su casa, por no decir que todos. Los nobles se hacían acompañar de un criado que les ayudaba, les iba a comprar pastelitos y esas cosas. Esto de que les iba a comprar pastelitos lo agregué yo, no sé lo que podría, pero supongo yo, digo porque ahora me gustarían unos pastelitos. Delante, a ambos lados del escenario que permanecía abierto, con el decorado o tramoya a la vista, no había telón, se ubicaban unas filas de individuos conocidos como los mosqueteros. Y estos sujetos eran el alma del público, y de su reacción dependía el éxito o fracaso de la obra y del autor. Estaban ahí adelante. Llevaban bajo sus capas un arsenal de elementos arrojadizos, entre los que destacaban las hortalizas, que se vendían por otra parte especialmente en la tapuer del teatro.
El resto del público esperaba un poco la reacción de los mosqueteros para secundarlos. Muchos autores repartían entre estos hombres algunas monedas para comprar su voluntad y su aplauso. No era tan fácil de todos modos. No era tan fácil de todos modos. El mosquetero era secundado no porque su voluntad fuera o su gusto fuera omnímodo, sino porque era compartido. O sea que muchas veces no se podía comprar del todo, o no bastaba con comprarlo al mosquetero. Si la obra era muy mala, el mosquetero no podía torcer algo que flotaba en el aire. Iban adelante del público, pero el público, las reacciones del público no eran tan automáticas. Digo, que quede claro esto, para algunos mosqueteros, que sigue habiendo, no solo en el teatro, sino en la política. No es que el pueblo automáticamente siga la voluntad de los mosqueteros, bastando entonces con comprar a los mosqueteros. A veces los mosqueteros tienen que mirar hacia atrás, porque en donde el público los sorprenda 4 o 5 veces, apoyando lo que no se debe apoyar, pues entonces llega el momento de cambiar de mosquetero. Bien, lo primero que aparecía era un guitarrista, que acompañado por una moza, cantaba algunas coplas populares. Después el actor más conocido se disponía a hacer la loa. Se trataba de un recitado en el que se desarrollaba el argumento de la comedia y se hacían elogios al público presente. Pero claro, te ha visto. Lo que veremos aquí, en el patio de Ferrada, es la historia del mancebo que casó con mujer mala. Y le juro sinceramente que en esta gran ocasión, viendo al público presente, se me estruja el corazón. Y cosas por el estilo. ¿Para qué? Y para comprar, esta vez, mediante elogios, la voluntad del público. Esto también se sigue haciendo. ¿Para qué se cree que saludo yo cuando llego? Bueno, los actores vestían ropas de la época, pero no de la época en que transcurría la obra, sino de la época en que vivían. Aun cuando el argumento transcurriera en otras épocas. Como los decorados eran pocos, se hacía necesario que en vez de remitirse a telones pintados, bueno, de vez en cuando uno de los intérpretes avisara al público los cambios de situación. Ahora es de noche, estamos en el salón de palacio, o este es el jardín del convento. Aunque en general lo mismo sucedía en el teatro isabelino, estos avisos eran innecesarios, le prevengo, porque ya estaban en la obra. El autor sabía esto. El autor sabía que no teníamos decorado, que no teníamos demasiada riqueza en el teatro, y entonces le ponía en boca de los actores. Sí, como cuenta usted que la ausencia de telón hacía retirar a los muertos como parte de la obra. En el teatro isabelino hacían eso. No es que venían unos tipos vestidos de negro como en el teatro oriental, ¿no? Que vienen unos tipos vestidos de negro y sacan las cosas. El teatro oriental creo que tampoco tiene telón. Y entonces vienen unos tipos vestidos de negro y sacan las cosas, desaparecen. En el teatro isabelino no se hacía así, sino que en la acción misma figuraba alguien que se llevaba al muerto con algún pretexto, generalmente pretexto de ceremonia, etc. En el teatro oriental hay unos tipos vestidos de negro que más bien actúan, manifiestan su energía actoral omitiéndose, porque no tienen que verse. Y entonces su habilidad
es que es no ser notado. Es como un no expresar. Bueno. Digo esto porque se me ha ocurrido y estoy trabajando en la historia de un actor que hacía con gran maestría papeles de ausente. Repito, papeles de ausente. Se especializaba en aquellos papeles, en aquellos personajes que tardaban mucho en llegar o que se iban rápidamente, o que a veces no llegaban nunca, o que al empezar la obra ya se habían ido. Bueno, discúlpenme, pero ¿de qué hablábamos? Bueno, de que los autores ponían en boca de los actores la descripción correspondiente. En esta tremenda tormenta, no sé cómo haremos para sobrevivir. Entonces vos ya sabías que llovía, sin necesidad de que un tipo con una manguera tirase agua. Bueno, al terminar cada acto, el escenario era ocupado por un grupo de actores que durante unos minutos interpretaban una obra musical llamada Entremés. En ese momento la gente iniciaba una merienda. Comían aceitunas, frutas, vino y, calculo yo, pastelitos. Ese género teatral prestó también su nombre a lo que se morfaba. Un entremés pasó a ser un pastelito. También un pastelito. Y a la tardecita todo el mundo volvía a su casa. Cuando los reyes asistían al Coliseo de la Cruz, lo hacían ocultos a la vista del público. Tenían una entrada secreta y se metían y bicheaban por ahí. Parece que en ese teatro eran muy comunes las peleas entre personas del público, siempre pasaba algo. Y esto divertía mucho a Isabel. Y a veces parece que ella misma se encargaba de provocar peleas para divertirse un poco. Se le ha atribuido una suelta de ratones en la cazuela de mujeres que provocó la suspensión de la obra. En fin, parece que llevó ratones, la tipa y los largó para ver qué pasaba. Sin embargo, parece que la vida no le daba muchos motivos para estar alegre a Isabel. Digo yo, siguiendo adelante después de esta detención teatral. Perdía hijo tras hijo. De 7 partos, solo una hija había alcanzado a vivir, María Teresa, que sería la futura esposa de Luis XIV. Además, Felipe coleccionaba amantes. Se dice que era tal su apetito en ese sentido, que se cuenta la siguiente historia. Una vez, el notario real le habló de la belleza de una religiosa llamada Margarita de la Cruz. Y Felipe, entusiasmado por la descripción, parece que en aquel entonces las descripciones entusiasmaban mucho a las personas, pues quiso comprobar lo que le había dicho el notario. Se disfrazó y fue al convento nada más que para ver si era cierto que era linda la religiosa. Y no solo ratificó los elogios, sino que los encontró insuficientes. Y se enamoró. Y entonces, bueno, imagínese, trató de convencer a la abadesa para que le permitiera ya no solo admirar oculto los encantos de aquella muchacha, sino también demostrarle su estimación. Pero la abadesa se negó. Y entonces, desesperado, hizo un agujero en el muro que separaba el convento de la casa vecina, se metió por el agujero, corrió hasta la celda de esta chica que se llamaba Margarita de la Cruz, y cuando abrió la puerta se encontró con un espectáculo espantoso. Flanqueada por 4 cirios y vestida de novia, Margarita yacía en un ataúd. Horrorizado, Felipe huyó. Más tarde se enteró de que la muchacha estaba viva y que todo había sido un ardid de la abadesa, que se había enterado de que el rey estaba haciendo un agujero. Y entonces Felipe IV, imagínese, se enojó, descargó todas sus amenazas contra la abadesa, quien por fin, ya harta, le entregó nomás a Margarita y fuimos todos felices para siempre. Bueno, así estaba la cosa, ¿no? El rey se divertía con sus amantes por un lado y junto a Isabel se divertía mirando todas las representaciones teatrales.
Pero sucedía que muchos jóvenes suspiraban por la reina. Había uno llamado Juan de Tasis, conde de Villamediana y correo mayor del reino, que se atrevió a ir más allá de los suspiros. No es un mal título para una película argentina. El conde de Villamediana, tenía 3 pasiones: las mujeres, la poesía y el juego. Parece que de joven había tenido algunos problemas, lo habían acusado de jugar con ventaja, había tenido algunos escándalos de garito, deudas, envidias, tuvo que abandonar la corte. Durante un tiempo vivió en Nápoles, donde fue admitido en la Academia de los Ociosos, donde se daban cita los más ilustres poetas del lugar, pero de allí también lo echaron. Volvió a España y allí su galantería fue proverbial. Tenía muchas amantes y las mostraba. Parece que Tirso de Molina se inspiró en él para escribir El burlador de Sevilla, uno de los 3 Don Juanes, ¿no? Tan pronto como pudo, se hizo nombrar gentilhombre de la reina. No Tirso de Molina, ¿no? Sino Juan de Tasis. La proximidad legal ya estaba conseguida. Comenzó entonces el asedio. Le hacía chistes a Isabel y, según las crónicas, le hacía constantes maniobras de diversión. Hablaba por lo alto de un amor imposible, dedicaba poesías amatorias a una tal Belisa, obvio anagrama de Isabel. Parece que no era muy ingenioso el hombre. En otras poesías cantaba a Francelinda o a Francelisa, que también eran tenues disimulos. Un día Isabel le preguntó al poeta quién era la misteriosa dama a la que tan apasionadamente cantaba, y el conde le respondió que en 24 horas se lo diría, lo cual es una mala respuesta, porque uno se postula como poseedor de una respuesta interesante. Suponete que yo te pregunto, Rolón, ¿de qué te gustan los helados? Y vos me decís, en 24 horas te lo contesto. No me importa tanto, sería mi respuesta, como para justificar una demora de más de 3 segundos. Además, Alejandro, por ahí genera una expectativa que después es difícil de satisfacer, ¿no? Claro, como sucede con las campañas publicitarias de incógnita. Claro. No, dentro de pronto llega algo que cambiará su vida. Algo cambiará su vida. Cambiará su vida. ¿Qué es lo que mañana? Mañana llega lo que cambiará su vida. Papel higiénico, Roberto, cambiará su vida. Y uno por ahí se compra el papel higiénico, Roberto, por la duda. y después dice, bueno, no era para tanto. Esta vida sigue siendo lo mismo. La vida sigue igual. Bueno, el caso es que un día le dijo, en 24 horas le voy a decir quién es la misteriosa dama. Y al día siguiente le envió un espejo. Ya toda la corte sabía de aquella pasión. Villamediana, Juan de Tasis, hacía cualquier cosa para llamar la atención de Isabel. Creó una comisión de fiestas, como en el Club 9 de Julio, y escribió una comedia para ser representada durante los festejos. Además, convenció a la reina para que actuara también. Y el conde tituló a la obra La Gloria de Niquea. Ni qué hablar de nada. Y aparecían allí una profusión de figuras mitológicas, montadas sobre carros de cristal, y árboles que se abrían para que aparecieran hermosas ninfas. En fin, la obra era un cúmulo de golpes de efectos que iban desde encantamientos hasta una montaña que estallaba y en la que aparecía un fastuoso salón palaciego lleno de oro y espejos, y en el centro del salón estaba la reina de la belleza, que no era otra que la reina de España. Terminada la representación, toda la concurrencia se trasladó al Jardín de los Negros, en donde se había levantado un teatro de madera. Allí se iba a poner en escena la obra de un dramaturgo más modesto que el anterior, Lope de Vega, que se disponía a estrenar su Bellocino de Oro. Comenzaba el segundo acto cuando se produjo una catástrofe.
Una antorcha cayó sobre un dosel, empezó un incendio, pánico, raje, Isabel cayó al suelo. Todo el mundo dijo que el rey la había salvado de aquel accidente, pero en realidad parece que el que la salvó fue Villa Mediana. Bueno, pregúnteme algo usted, a ver. Digo mientras trato de tomar agua. ¿Y por qué se suponía, Alejandro, se decía que era el rey el que la había salvado? Y porque imagínese, quedaba muy feo que se dijera que el amante le había, o que el aspirante a amante, discúlpeme este maridaje, le había salvado la vida, ¿no? En otra oportunidad, mientras la reina miraba por la ventana, unas manos le taparon los ojos desde atrás. Y sonriente la reina dijo: «Estáos quieto, conde». Era Felipe IV. Después el conde se presentó en un torneo y se fue con un traje bordado que decía: «Mis amores son reales». Upa. Que aludía al asunto. Era un indiscreto el tarado. Sí. No sirve para amantes, Una noche de agosto de 1622, Villa Mediana iba con su carroza por la calle Mayor. Del callejón San Ginés salió un hombre empuñando una daga, se la clavó en el pecho y al rato murió. Tenía 42 años de edad. El pueblo de Madrid creyó que el rey era el inductor del crimen. Nunca se halló la menor prueba de su culpabilidad. Lope de Vega, servidor del rey, publicó unas décimas para alejar aquellas sospechas. Décimas que yo tenía por acá, pero que ya no tengo. Bueno, no importa. Ahí están, ahí llegó López. Décimas para alejar las sospechas. Atenciones de Madrid, no busquéis quién mató al conde, pues su muerte no se esconde con discurso discurrir. Que hay quien mate sin ser Cid al insolente Lozano. Discurso fue chabacano y mentira haber fingido que el matador fue Bellido, siendo impulsor soberano. Bueno, no es tampoco una décima muy feliz. El conde de Villamediana no pudo convertirse en amante de Isabel, más que nada porque se murió. Se ha dicho que fue él quien quemó el teatro aquel día para abrazar a su amor, pero tampoco pudo probarse. Isabel murió en el año 1644, a los 41 años de edad, despreciada por su marido, que, como hemos contado alguna vez, comenzaba a disfrutar de los encantos de la Calderona, una mina, una cantora y bailarina del Teatro de Madrid. Felipe sobrevivió a Isabel 35 años y tuvo otra esposa, Mariana de Austria, quien le dio el hijo varón que necesitaba para la sucesión, que resultó ser el pobre Carlos II. Esa es otra historia, pero Carlos II fue el último rey de la dinastía de los Habsburgo, que son estos, y no tuvo sucesión, por suerte. Era un débil mental y una verdadera desgracia para España. ¿A quién podemos dedicar esta historia? A Isabel, a Isabel, la hija del rey Enrique IV, que no debe ni siquiera haber conocido a su papá, que murió cuando ella era una chiquita, ¿no? Digo, no debe haber recordado mucho a su papá. ¿A quién más? Al rey. Al rey, ya hablamos del rey, Felipe IV, Dios te libre. Felipe No, es muy IV. simpático. A los del teatro, a Lope de Vega. A Lope de Vega, que era este sí era un gran dramaturgo. Bueno. Y al conde no le cae simpático. Es medio bonconazo. Hay ciertos tipos que obtienen satisfacción hablando de sus amores más que ejerciéndolos. Incluso hablando de los amores que todavía no tienen. Que se den bromas con eso. Eso que ponen pasacalle. Mariana, te amo. Y después viene el novio de Mariana y se arma un tole-tole en la calle. ¿Quién te puso ese pasacalle? ¿Qué sé yo? Así que bueno, hay que dejar el pasacalle. Deja. Algo un poco más consistente y más discreto, ¿no? Claro. Si a usted le gusta, digamos, cierta publicidad en sus amores,
por otras razones, mucho más escandalosas. Digo, si a usted le gusta hacer el amor en el colectivo, está bien, estamos ante una preferencia decente. Ahora, si a usted lo que le gusta es hablar de que está enamorado de fulanita y que salió con mengana, ahí no, porque sí que se enteran todos, se enteran los vecinos, se entera el otro que anda con ella. No, déjeme de eso no me gusta. No, pasacalle no quiero. Deme una caja de alfajores que queda entre ella y yo. El alfajor tiene un carácter íntimo. El pasacalle equivale a publicar las entrañas. Bueno, dedicado entonces a Isabel, la hija de Enrique IV y la mujer de Felipe IV de España, dedicado a los que se abstienen de poner pasacalles a modo de escrachamiento. Bueno, y no dedicado a Felipe IV, que se había olvidado de una persona tan delicada como Isabel, ¿no? Que le hizo sufrir no queriéndola más. Pues vamos a ir una canción de Alberto Mastra, un guitarrista zurdo, me parece recordar, prócer oriental, de una notable y extraña creatividad. Es el autor de esta canción que canta don Edmundo Rivero y que lleva por título lo que pudo ser una confesión de Felipe IV. No la quiero más, canta don Edmundo Rivero.